En este video te voy a enseñar la estrategia de retesteos, una de las estrategias de trading más simples y efectivas que cualquiera de los traders debería de conocer. Sin importar si hagas forex, opciones binarias o criptomonedas, es importante que conozcas cómo funcionan los retesteos cuando el gráfico vuelve a llegar a un soporte o a una resistencia. Esto nos puede dar como confirmación una operación perfecta, así que no te pierdas ningún detalle de este video. Lo primero que tenemos que saber, traders, para operar con este tipo de estrategias es que van a funcionar exactamente de la misma forma que nosotros utilizaríamos un doble soporte, una doble resistencia o un patrón chartista como un hombro cabeza hombro, por ejemplo. En otro de los videos te comentaba que la forma correcta de hacer trading es conocer situaciones, modelos de entrada o esquemas que el gráfico ha repetido en distintas ocasiones, y que cuando abramos nuestros gráficos únicamente tenemos que ver que el gráfico repita este tipo de esquemas, y esto nos dará como resultado una operación simple y efectiva. En el caso de los retesteos o de este tipo de patrones o modelos de entrada, lo más importante es que se encuentren en la zona correcta. Así que te voy a poner un ejemplo muy simple. Si yo quisiera operar un patrón hombro cabeza hombro, que ya todos deberían de conocer, o tomar como referencia este patrón para mis operaciones, es importante identificarlo en la zona correcta. En el caso de operar esta variante del patrón, lo tendría que identificar en la parte más alta de un gráfico. Cuando una tendencia, por ejemplo, está por finalizar, en este caso una tendencia alcista, se encuentra en la parte más alta, es en ese punto cuando yo podría identificar este tipo de patrón para operar el punto de cambio o para poder operar el cambio de sentido. Si tú, por ejemplo, quieres operar con este tipo de patrones, pero no se encuentran en la zona correcta, entonces el patrón comienza a carecer de importancia y terminarás perdiendo en el trading. Así que, por ejemplo, vamos a poner aquí un ejemplo. El gráfico se está desarrollando y veo que me comienza a hacer el tipo de patrón que yo necesito. En este caso, un patrón de hombro, cabeza, hombro. Pero ¿cómo se conforma este patrón? Bueno, muy simple. Necesitamos en la parte más alta de un gráfico tener un primer hombro, cabeza, y cuando el gráfico vuelva a llegar y nos confirme esta línea de resistencia que tenemos marcada en el patrón chartista, es entonces cuando nosotros vamos a poder confirmar que tenemos una operación y vamos a poder operar siguiendo este mismo patrón. Pero al igual que con las otras estrategias como Fibonacci y demás, te he explicado que lo más importante para que este tipo de estrategias tengan importancia es la confirmación que vamos a utilizar, es decir, la forma en la que nuestro gráfico llega a tocar nuestra línea que marcamos anteriormente de soporte, resistencia, bloque de órdenes o Fibonacci. No es lo mismo que nuestro gráfico llegue con un gran volumen a que nuestro gráfico se encuentre tocando la línea por casualidad. Este tipo de situaciones o este tipo de confirmaciones no nos van a servir, ya que el gráfico en ocasiones simplemente no respeta nuestras líneas y por tal motivo tendremos operaciones negativas. En el caso de los retesteos, lo dice la misma palabra, un test. ¿Qué quiere decir esto? Primero, cuando el gráfico llega a tocar un extremo en la parte más alta o en la parte más baja de una tendencia, esto lo vamos a marcar como una línea de referencia. Ese será el punto cuando vamos a marcar nuestro soporte, resistencia, bloque de órdenes y demás. Después necesitamos, por ejemplo, en este mismo ejemplo, en la parte más alta de una tendencia, el primer toque de donde vamos a marcar el soporte o la resistencia. Esa sería nuestra referencia. Después necesitamos que vuelva a testear esta línea, es decir, que la vuelva a probar para ver si la va a respetar o no. Y por último, que llegue una tercera ocasión. Este sería entonces el retesteo. Aquí tendríamos línea de referencia, después tendríamos un testeo y por último el que nosotros vamos a operar en el cambio de sentido sería el retesteo. La tercera ocasión que el gráfico nos hace el toque
en el mismo soporte o en la misma resistencia. Es importante verificar cómo se han presentado este tipo de puntos de cambio para que puedas tener una buena operación. Antes de continuar, recuerda que si quieres abrirte una cuenta en el broker que utilizo para Forex, CFDs, metales y criptomonedas, en la descripción del video tienes el enlace de registro y también tienes el enlace a un video para conectar tu cuenta a MetaTrader 5. Y si quieres formar parte de mi academia privada, en la descripción tienes todos los detalles. Entonces, traders, es así como se conforma un retesteo. Este sería el ejemplo en la parte más alta de un gráfico, y en la parte más baja de un gráfico sería exactamente lo mismo. Tenemos línea de referencia, después tenemos testeo y por último tenemos un retesteo, y es en ese punto entonces donde nosotros vamos a buscar nuestras operaciones. Siempre la tercera ocasión que el gráfico llega a un extremo. Pero súper importante aquí un detalle: estos mínimos o estos máximos que nos deje el gráfico no deben superar a los anteriores, ya que en el caso que los superara, eso nos podría indicar un cambio de estructura también, o nos puede dar un falso rompimiento. Entonces es importante también que cumpla estas condiciones a la perfección. Déjate pongo unos ejemplos en el gráfico para que puedas ver cómo utilizar esta estrategia y cómo utilizar los retesteos como confirmación. Por ejemplo, vamos a poner aquí un retesteo. Vemos que nos encontramos en la parte más alta de una tendencia. Y entonces, una vez que el gráfico nos hace nuestro primer punto de cambio o nuestro punto más alto de la tendencia, es donde nosotros vamos a marcar nuestra línea de referencia. Como todavía el gráfico no la vuelve a testear o no la vuelve a probar, entonces todavía no tenemos un retesteo. Lo que buscaríamos sería un testeo primero y después operar el retesteo. Pero lo más importante va a ser cómo llega a hacernos estos testeos y estos retesteos. Pero siempre, súper importante, que lo busquemos en los extremos de una tendencia. Este tipo de estrategias no te van a funcionar si los utilizas en una parte media del gráfico. Siempre debe ser en extremos. Entonces, este de aquí sería primero nuestra referencia, es decir, cuando marcamos la resistencia. Después necesitamos que el gráfico nos haga un primer testeo, es decir, que venga a probar la línea para saber si va a respetar nuestra resistencia. Vamos a ver ahí qué es lo que sucede. El gráfico confirma que ha respetado la resistencia. Entonces aquí sería línea de referencia, testeo, y necesitamos el retesteo, es decir, que llegue una tercera ocasión. Ahí sería el punto donde nosotros vamos a confirmar nuestra operación. Entonces tenemos línea de referencia, perfecto, tenemos testeo y vamos a operar en el retesteo, es decir, cuando vuelva a llegar. Pero necesitamos que llegue de una forma decisiva, no que llegue como por casualidad. Por casualidad sería, como te digo, que el gráfico se vaya moviendo y como que entre que llegue y entre que no. Esto no nos funciona. Para operar un retesteo correctamente, necesitas que el gráfico llegue con decisión a la línea. En ese momento es donde vas a poder buscar una operación en un retesteo. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede, traders. Iba a llegar a la línea, no llegó. Ahí, esta vela viene a llegar a la línea. Y vamos a ver entonces qué es lo que sucede, porque ese sería el punto en el que nosotros deberíamos de preparar nuestra operación. En el caso de Forex puedes poner un stop loss pequeño, ya que el gráfico no suele hacer manipulación en los retesteos, ya que, bueno, ya ha testeado esta línea en distintas ocasiones. ¿Y qué es lo que sucede? Que entonces el gráfico nos comienza a hacer otro retesteo, vuelve a llegar a la línea y básicamente la estrategia de retesteos es esto, que el gráfico viene a probar una línea en distintas ocasiones en los extremos de una tendencia. En este caso sería el ejemplo en la parte más alta de una tendencia, y ahora te voy a poner el mismo ejemplo, pero como sería en la parte baja o al finalizar una tendencia, porque es exactamente esto, finalizar una tendencia. Una tendencia tiene impulsos cada vez mayores que los anteriores, y en el momento en el que un impulso ya no supera al anterior y se queda a la par, sería referencia, testeo, y el retesteo es entonces donde lo vamos a confirmar y vamos a confirmar nuestra operación. Al final de una tendencia, cuando se rompe la estructura de impulso cada vez mayor que el anterior, aquí se rompe la estructura, ese sería el testeo de la línea.
y operamos el retesteo. Entonces vamos a poner un último ejemplo. Como puedes ver, nos encontramos en la parte más baja de una tendencia. Ahí nos acaba de hacer el último impulso. En el momento en el que este impulso ya no supere al anterior, entonces tendríamos un testeo, y en el próximo testeo es donde podemos buscar el cambio de sentido hacia la alza. Entonces vamos a ver, tenemos el último impulso, marcamos ahí nuestra línea de referencia. Vamos a ver qué es lo que hace el gráfico. Viene a testear este último impulso, perfecto, ahí lo testea, reacomodo mi línea y entonces tenemos referencia, testeo y tenemos que esperar a que vuelva a llegar, pero que llegue, como te digo, con decisión, siempre y cuando no supere al último máximo o al último mínimo. Y entonces cuando el gráfico vuelve a hacernos el retesteo o vuelve a llegar, si te fijas ahí está testeando la línea, llega y es en ese punto entonces donde nosotros confirmamos nuestra operación, seleccionamos stop loss, seleccionamos take profit y entonces sucede la magia. El gráfico respeta el retesteo, ahí vuelve a testear la línea y simplemente la respeta. Pero es súper importante que para que tú utilices estas estrategias lo hagas siempre en los extremos de una tendencia, en la parte más pequeña o en la parte más alta de una tendencia, ya que con la estrategia de retesteos podrás confirmar un cambio de estructura completo, ya sea en la parte más alta de un gráfico o en la parte más baja de un gráfico, y esto te daría como resultado una estrategia simple y efectiva para todos los traders. Asegúrate de dejar tu like en este video y dime en los comentarios qué te parece esta estrategia de retesteos. Suscríbete al canal y aquí tienes un próximo video para que puedas verlo. Nos vemos en la próxima, traders.